Se dice que este es un proceso declarativo especial, porque solamente bajo este proceso y por su trámite y su procedimiento se discutirá y se tomarán las decisiones relacionadas con la expropiación. A partir de este momento voy a hablar del trámite del proceso de expropiación, para lo cual los estoy invitando a que saquen un papel, saquen lápiz y ustedes mismos van a hacer el diagrama. Si estuviéramos en la clase presencial, pues ustedes evitarían eso, porque yo siempre hago los diagramas, pero ustedes construyanlo y háganlo, porque va a tener una importancia para la evaluación. Demanda. La demanda de expropiación deberá, o mejor, para la demanda de expropiación hay un término de caducidad. El término de caducidad es de 3 meses, en el sentido que, estando en firme o ejecutoriado el acto administrativo que ordena la expropiación por parte de la entidad de derecho público, la misma entidad dispone de 3 meses para presentar la demanda de expropiación, es decir, hay un término de caducidad, so pena de que tenga una sanción de tipo jurídico, en el sentido de que el acto administrativo o la resolución que ordena o decreta la expropiación pierde fuerza ejecutoria, pero no solamente la resolución o el acto administrativo como tal, sino las inscripciones o anotaciones que se hicieron ante las oficinas de instrumentos públicos, es decir, las anotaciones correspondientes igualmente pierden fuerza ejecutoria, en el sentido de que no necesitarán de ninguna orden judicial ni ninguna decisión de carácter administrativo para que esas anotaciones se cancelen, de tal manera que el registrador correspondiente, previa solicitud de cualquier interesado y hecha la constatación de los términos, procederá a hacer la cancelación de las anotaciones que se hayan efectuado como consecuencia del acto administrativo o de la resolución que ordenó o decretó la expropiación. Y ahora que esa es la sanción, que pierden fuerza ejecutoria tanto la resolución como las anotaciones que se hayan efectuado ante las oficinas de instrumentos públicos y privados. Y cuando hablo de oficinas de instrumentos públicos y privados, me estoy refiriendo que es aquella que lleva un registro, lleva una base de datos sobre todos los bienes sujetos a registro. Por regla general, los bienes sujetos a registro son los bienes inmuebles que conocemos como el registro inmobiliario, pero no son los únicos, porque hay unos bienes que también son sujetos a registro, como el registro terrestre automotor, o el registro de las naves, o el registro de las aeronaves, de tal manera que no solamente existe el registro inmobiliario, sino existe el registro portuario, existe el registro aeronáutico y existe el registro terrestre automotor. De tal manera que pueden ser objeto de expropiación naves, aeronaves o vehículos automotores, porque no solamente es objeto de expropiación bienes inmuebles, aun cuando es lo más usual y es lo más frecuente. Esa es la sanción por no hacer uso de ese acto administrativo o esa resolución dentro de ese término de 3 meses. Presentada la demanda, como anexos a la demanda, y arranquen allí con su diagrama, anexos obligatorios a la demanda, habrá que aportar la resolución o el acto administrativo que esté vigente, es decir, que se observe que finalmente no han pasado, o mejor, está dentro de los 3 meses siguientes a la firmeza o ejecutoria de esa resolución. Habrá que aportar un avalúo de los bienes objeto de la expropiación, y también habrá que aportar, si estamos hablando de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y de los derechos reales constituidos sobre esos bienes objeto de la expropiación por un periodo, si es posible, de hasta de 10 años, es decir, determinar cuál es la situación jurídica de esos bienes objeto de la expropiación, que son bienes sujetos a registro, y que ese certificado debe cubrir un lapso hasta por un término de 10 años. De tal manera que, presentada la demanda,
aportados esos anexos que son obligatorios, viene a continuación la admisión de la demanda. Ese auto que admite la demanda, pues por obvias razones ordenará la notificación del mismo a los demandados, pero decreta y ordena la inscripción de la demanda. De tal manera que a partir del auto admisurio de la demanda, la etapa a seguirse es la consumación de la inscripción de la demanda, que sencillamente se requiere que el funcionario o el registrador correspondiente haya dado respuesta al juzgado en el que le informe que evidentemente ya se efectuó la anotación correspondiente de la inscripción de la demanda, es decir, que se perfeccionó la cautela de la inscripción de la demanda para que el juez pueda seguir avanzando con las demás etapas del proceso. Entonces tendríamos hasta este instante demanda, vayan escribiendo, vayan anotando admisión de la demanda y perfeccionamiento de la inscripción de la demanda. La etapa siguiente sería notificación del auto que admite la demanda. El artículo 399 específico, que habla de la expropiación como tal, dice que si han pasado 2 días, pero no dice a partir de qué, o de cuándo, de qué acto procesal, que se han pasado 2 días y no se ha podido notificar a los demandados, se ordenará el emplazamiento de acuerdo con lo que autoriza el Código General del Proceso, de tal manera que ustedes tienen que remitirse al artículo 108 del Código General del Proceso, que lo expliqué al detalle, ítem por ítem, cuando lee el proceso de declaración de pertenencia. Y en términos generales, el emplazamiento se hará a través de un listado que se publicará por una vez en un periodo de amplia circulación nacional o local. Efectúa esa publicación de ese listado, ahora sí viene la inclusión de esa información en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Hecha la publicación, pasarán 15 días para que se entienda surtido ese emplazamiento y vencidos esos 15 días se nombrará curador ad litem. Pero adicionalmente aquí este emplazamiento tiene un elemento adicional, y es que el legislador ordena que para este evento, en el caso del proceso de expropiación, debe fijarse el emplazamiento en la puerta de acceso al inmueble objeto de la expropiación, que es fijar el listado con la información que usted ya deben de saber cuál es el contenido cuando estudiaron el artículo 108 del Código General del Proceso. Y si se trata de expropiación de bienes muebles, se fijará el emplazamiento en la puerta de acceso al inmueble donde se encuentren los bienes muebles objeto de la expropiación. Y dije al comienzo, manera de crítica, que si han pasado 2 días y el legislador dice a partir de cuándo tengo que contar los 2 días, pero hoy en día, ni en el marco del Código de Procedimiento Civil, proceso, una notificación se puede hacer en 2 días de los demandados determinados, porque hay que mandar un citatorio, y cuando manda el citatorio, si es efectivo, tienen 5 días para que el citado vaya al juzgado y le hagan la notificación personal, y si pasan los 5 días y no va, entonces hay que mandar el aviso 392, de tal manera que ese artículo fue copiado exactamente como lo trae el Código de Procedimiento Civil y ni siquiera fue actualizado, porque esos 2 días, eso en la práctica pues es imposible, a no ser, y hago la excepción, el decreto ese extraordinario de emergencia económica con ocasión de la pandemia, que hoy en día fue la notificación, y todos los que presenten una demanda hoy en día, que es por correo electrónico con archivos en PDF, pues se notificará simplemente enviando un correo electrónico casi que al otro día. Pero como esas son medidas que se dan de manera transitoria en estado de emergencia, pues en este momento pues no se aplica, o se aplicaría eventualmente si en este momento iniciaran un proceso de expropiación. Pero como el diseño no está previsto así, el diseño está previsto es que hay que notificar enviando un citatorio o enviando un aviso, pues nunca va a surtirse una notificación en 2 días. Crítica para que lo tengan allí finalmente en cuenta. Entonces, tenemos lo siguiente: demanda, admisión, consumación de la cautela de la inscripción de la demanda, notificación de la demanda y traslado.
El traslado en este proceso de la demanda del proceso de expropiación es de 3 días. Pero más allá de que se aprendan el número de días, me interesa es que tengan precisión de las etapas. Claro, los días son importantes para el ejercicio de los derechos por las partes en los términos procesales que establece la ley. Pero cuando lo llegara a preguntar, el que lo diga, que no los pregunto, vuelvo a repetirlo, me lo dice exactamente, pero si no se lo sabe, no lo diga, porque ahora no lo digan, es un día y medio. Si no lo sabe, no se puede inventarse lo que no se sabe, porque yo no ni siquiera los pregunto. Pero por favor, para el caso del evento, son de 3 días. En ese traslado de la demanda, no se pueden proponer excepciones de ninguna naturaleza, ni excepciones previas, ni excepciones de ley. Corrobora a fuerza lo que he venido diciendo, y de pronto algunos autores lo dicen, que si en este proceso no se pueden presentar excepciones de ninguna naturaleza, sino simplemente se ejecutar una sentencia, pues de declaración no tiene nada. Entonces por eso ha sido ubicarse más bien como un proceso de ejecución. Sin embargo, si se llegaran a presentar reparos a las formalidades de la demanda, pues el juez tiene el deber, la obligación de utilizar las medidas de saneamiento para subsanar los defectos formales de la demanda y permitir que finalmente el proceso continúe. Pero advierto que el demandado no puede proponer excepciones de ninguna naturaleza. Ahora bien, si el demandado considera que la demanda adolece de algunos requisitos formales de la demanda, pues le puede sugerir sutilmente al juez que, si bien es cierto no puede proponer excepciones previas, le advierte y le aclara que adolece de las formalidades de la demanda de tales hierros o errores, o no están los anexos que ordena la ley. Podrá sugerirle, porque de todas maneras el juez no es un sabelotodó, o mejor, es sustanciador, ¿no? Entonces, digámoslo en ese sentido, que se le puede hacérsele un llamado muy cordialmente al juez, en el sentido que, si bien es cierto no se pueden proponer excepciones previas, pues le advierte que la demanda adolece de algunos requisitos, de forma para que él, de manera oficiosa, haga uso de las medidas de saneamiento. Como es anexo obligatorio a la demanda de expropiación un avalúo, el demandado, si lo permite la norma, puede objetar ese avalúo por considerar que ese avalúo sobre los bienes sujetos a la expropiación no corresponden a la realidad, o porque considera el demandado que tiene derecho o hay lugar a que se reconozcan indemnizaciones por conceptos que no están contenidos en ese avalúo que se presentó, que es un dictamen pericial, o porque considere que, si bien es cierto se incluyeron algunos conceptos por indemnizaciones, el demandado considera que esos corresponden a unos montos superiores o montos mayores. En ese evento, para que le den trámite a esa objeción, a ese dictamen pericial, que es un avalúo, deberá aportar un dictamen pericial expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por una lonja de propiedad raíz, para que, presentado como sustento de esa objeción a ese avalúo, se le corra traslado a la parte contraria, que en este caso es el demandante, de 3 días, para que también conozca finalmente de ese dictamen pericial, la igualdad procesal. Así como el demandado tuvo la oportunidad de conocer ese dictamen pericial que aporta la entidad demandante, pues ahora bien, si el demandado objeta ese avalúo o ese dictamen pericial y aporta un dictamen pericial expedido por cualquiera de esas dos entidades que acabo de mencionar, pues habrá que dárselo también a conocer finalmente al demandante. La misma ley permite que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi rinda los dictámenes periciales o las experticias que cualquier interesado le solicite sin necesidad de ninguna orden judicial, y específicamente para este tipo de procesos, en cuyo evento el interesado que pida una experticia o un dictamen pericial de esta naturaleza al Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberá aportar
la oferta formal de compra que le hizo la entidad expropiante, para que con fundamento en eso finalmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi pueda emitir su experticia. Si el demandado objeta el dictamen pericial, el avalúo, y no aporta ese dictamen pericial, se rechazará de plano esa objeción. Y ustedes estarán preguntando, y no quiero hacerles la pregunta porque seguramente me van a decir que no lo han visto, pero les voy a decir, ¿ustedes creen que 3 días es suficiente para que el demandado pueda aportar un dictamen pericial? No, eso es insuficiente. Pues hagan uso, me imagino que su profesor de probatorio ya les enseñó. Artículo 227, artículo 228, deberá anunciar el dictamen pericial informando que es un tiempo insuficiente para presentar un dictamen pericial, para que el juzgado señale un término para que el demandado rinda el dictamen pericial, término que no puede ser inferior a 10 días, artículo 227 del Código General del Proceso, para que finalmente el demandado, ya un término mínimo de 10 días, pues ya es mucho más suficiente que 3 días, entonces va a ser imposible hacerlo. Y ya presentado el dictamen pericial, le correrán traslado finalmente al demandante para que ambos tengan la oportunidad de que se citen sus peritos de parte a la audiencia para interrogarlo sobre su idoneidad, sobre su imparcialidad y sobre el contenido del dictamen pericial, artículo 228 del Código General del Proceso. Resumo nuevamente entonces lo siguiente: demanda, admisión, perfeccionamiento de la inscripción de la demanda, notificación, traslado, objeción al dictamen pericial y traslado del nuevo dictamen o experticia pericial a el demandante por 3 días. Hasta ese momento hemos avanzado en 4 o 5 etapas del proceso de expropiación, pero tengo que detenerme por lo siguiente. Ya hablé de una cautela que es la inscripción de la demanda. Voy a hablar de la otra medida de naturaleza cautelar, que es lo que se conoce como la ejecución, o mejor, las medidas anticipatorias de ejecución de una sentencia que uno se ha dictado, que es lo que hoy se regula allí con la entrega anticipada del bien objeto de la expropiación. La entidad demandante podrá hacer uso de esa figura de naturaleza cautelar desde la presentación de la demanda, y a mi modo de ver va hasta antes de que el juez llegue a dictar sentencia, para que haga uso de solicitarle al juzgado que ordene la entrega anticipada del bien objeto de la expropiación. De manera que puede hacer uso de ese derecho desde que presenta la demanda, y deberá hacer uso de eso hasta antes de que el juez vaya a dictar sentencia, porque si va a dictar sentencia ya no será entrega anticipada del bien objeto de la expropiación. ¿Queda claro? Y entonces, para que el juez acceda a esa petición, la entidad expropiante deberá consignar en la cuenta de depósitos judiciales a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con el dictamen pericial, corresponde al avalúo de los bienes objeto de la expropiación, o inclusive al avalúo de las indemnizaciones a que haya lugar. Es decir, tendrá que poner a disposición del juez el valor total de lo que refleja finalmente ese avalúo, ese dictamen pericial, para que le den trámite a esa solicitud. Si acceden, que comprende una etapa importante, el juez fijará fecha y hora para la diligencia de entrega anticipada del bien objeto de la expropiación. Me imagino que ya están anotando allí las etapas y están haciendo su corchete desde la demanda hasta la última etapa que mencioné, para que se pueda desarrollar todo este tema de la entrega anticipada del bien objeto de la expropiación. En la diligencia puede suceder lo siguiente: que el demandado acredite que el bien objeto de la expropiación está destinado única y exclusivamente para su habitación o vivienda y no presenta ninguna objeción. En ese evento, el juez ordenará, allí en la diligencia, que previamente le entreguen los dineros
consignados por parte de la entidad expropiante al demandado y procederán con la diligencia de entrega anticipada del bien. Entonces fíjense ustedes allí, sencillamente se tienen que dar dos presupuestos: que el demandado allí acredite finalmente que el bien está destinado para la vivienda, y que por otro lado guarda silencio, no objeta, ¿qué es lo único que puede hacer? Objetar el avalúo o el dictamen pericial. Como no lo hace, quiere decir que está de acuerdo, y como está de acuerdo y el dinero ya se consignó, pues ordenarán que previamente le entreguen esos dineros finalmente al demandado para continuar finalmente con la diligencia de entrega anticipada. Pero es probable que en la diligencia de entrega anticipada haya oposición de terceros. Un tercero que alegue ser poseedor material, o puede ser que alegue derecho a retención, porque el bien objeto de la expropiación se le hicieron unas mejoras que él considera deben ser reconocidas y deben ser pagadas, y que si no, está ejerciendo finalmente el derecho a retención. De todas maneras, la diligencia de entrega se efectuará, pero se le advertirá al opositor que dispone de un término de 10 días a partir de la terminación de la diligencia para que promueva un incidente en el cual él debe pretender que le reconozcan ese derecho a través de un incidente. Recuerden que es un incidente por fuera de audiencias, de tal manera que tendrá que surtirse finalmente traslado a la contraparte, que conozca en qué consiste la oposición. Fijarán fecha ahora para la audiencia del incidente, y ese incidente se resuelve a través de un auto interlocutorio, el cual decidirá si le reconoce derecho al opositor. Ese mismo auto ordenará un dictamen pericial para que se cuantifique la indemnización que hay que pagarle a ese opositor, poseedor material o que alegó derecho de retención. Indemnización que será pagada de la suma depositada o consignada por la entidad expropiante. La entidad expropiante, la ley, me parece acertado y el legislador, no considera necesario que la entidad expropiante tenga que hacer finalmente una consignación adicional. No, la consignación que ya él hizo, esos dineros que están allí a disposición, finalmente se utilizarán para pagarle finalmente al opositor, que es un poseedor material, de tal manera que, fíjense ustedes, si se demandó al propietario, pero el día de la diligencia de entrega, el que atiende la diligencia es un poseedor material que lleva hipotéticamente, a mandar ejemplo, 20 años, pues sencillamente, pues no le podrán entregarle el dinero al propietario, las indemnizaciones, sino le van a cuantificar qué dinero le entregarán a él, pero qué dinero le podrán entregar también al poseedor material. Por eso la entidad expropiante no se le exige que tenga que consignar dineros adicionales. Entonces, por favor, tener en cuenta allí lo que puede suceder en la diligencia de entrega anticipada, que se conoce hoy en día como medidas de ejecución anticipatorias de la sentencia, porque aún no se ha dictado la sentencia, y finalmente eso va a ser objeto de la sentencia. Resumo nuevamente: demanda, admisión, perfeccionamiento y consumación de la cautela de la inscripción de la demanda, notificación, traslado, objeción al dictamen pericial, presentación de la experticia por parte del demandado y traslado de ese dictamen pericial al demandante. Y hasta ese momento, desde la presentación de la demanda hasta ese estado procesal, se puede hacer uso de la entrega anticipada del bien bajo el requisito que mencioné hace unos momentos, y tener en cuenta esas dos situaciones o hipótesis que se pueden presentar en la diligencia de entrega anticipada del bien o bienes objeto de la expropiación. Entonces, vencido el traslado de la demanda, que he dicho es de 3 días, o el traslado de 3 días al demandante del experticio o dictamen pericial que aporta el demandado como sustento y como anexo obligatorio a la objeción al dictamen pericial, entre paréntesis, avalúo presentado por el demandante, viene ahora sí que el juez fija fecha y hora para una audiencia. En esa